Bueno, el paso número 3 es el cálculo del incremento del punto de ebullición para cada uno de los efectos. Con la ecuación de delta T se estiman las caídas de temperatura delta T1, delta T2 y delta T3 en los tres efectos. Cualquier efecto que tenga carga de calentamiento adicional, tal como una alimentación fría, requerirá un valor de delta T proporcionalmente más alto. Entonces, si estamos alimentando una carga fría, entonces por lo tanto una carga que no es de temperatura de saturación, vamos a requerir un ajuste en delta T. Después se calcula el punto de ebullición en cada efecto. Si el punto de ebullición en grados centígrados se estima las presiones en los efectos 1 y 2 y se determina el incremento del punto de ebullición en los tres efectos, solo se requiere una estimación aproximada a la presión, pues el incremento del punto de ebullición es casi independiente de la misma, de manera que se obtiene el valor de la sumatoria de los delta T disponible para la transferencia de calor sin el sobrecalentamiento, sustrayendo la suma de todos los incrementos del punto de ebullición del total. Delta TS menos delta T3 de saturación mediante otra ecuación. Se estima delta T1, delta T2 y delta T3 y luego se calcula el punto de ebullición en cada efecto. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir en este párrafo. De hecho, lo que tendríamos que hacer sería utilizar la fórmula de incremento del punto de ebullición en cada uno de los efectos. Entonces tendríamos la fórmula que estábamos utilizando acá arriba para el incremento del punto de ebullición. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta fórmula. Nos dice que el incremento del punto de ebullición está muy grande, es igual a 1. Bueno, mejor bajamos esto. El incremento del punto de ebullición en este caso sería, bueno, de manera general, el incremento del punto de ebullición es 1.780 por x más 6.22 por x al cuadrado. Entonces debemos de calcular el incremento del punto de ebullición para cada uno de los efectos, simplemente con la composición. Entonces el incremento perdón. Entonces el incremento del punto de ebullición en el efecto 1 va a ser igual a 1.780 por x, que en este caso x va a ser igual a 0.136. 0.136 más 6.22 por 0.136 al cuadrado. Entonces este incremento se debe a que la fracción masa del efecto número 1 o su composición es de 0.136. ¿De qué va a ser? Pues del líquido concentrado que esté saliendo de ese evaporador. No es de la alimentación, sino del líquido concentrado de ese evaporador. Entonces, haciendo las cuentas, vamos a tener un incremento del punto de ebullición de 0.36 grados centígrados. Entonces, tenemos que para el efecto número 2, el incremento del punto de ebullición va a ser 1.780, pero por la fracción masa del líquido concentrado que sale del evaporador número 2, que serían 0.214 más 6.22 por 0.214 al cuadrado. Entonces con esto vamos a tener un valor de 0.65 grados centígrados
Y utilizamos lo mismo para el efecto número 3. Es 1.780 por 0.5 más 0, no, más 6.22 por 0.5 al cuadrado. Entonces esto va a tener un valor de un incremento del punto de ebullición de 2.45 grados centígrados. Ajá. Y aquí lo que también necesitamos calcular es la sumatoria de las deltas T. ¿Sí? Las sumatorias de las deltas T ya habíamos visto que eran TS1 menos T3. Ajá. Pero esto era cuando teníamos, o esta parte de la ecuación es cuando solamente tenemos mezclas diluidas. Mezcla diluida. No sé si se acuerdan que era la ecuación que habíamos calculado para mezclas diluidas, pero para mezclas que son concentradas hay que agregarle un término. El término que le vamos a agregar es el incremento del punto de ebullición menos el incremento del punto de ebullición del efecto 1 más el incremento del punto de ebullición del efecto número 2 más el incremento del punto de ebullición de la ecuación número 3. Ajá. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la temperatura de saturación 1? Nos vamos al diagrama. Aquí está. Nos dice que es 121, o sea, la temperatura del vapor que estamos alimentando al efecto número 1 es 121.1 grados centígrados. 121.1 grados centígrados menos T3 sabemos que tenemos una presión de saturación de 13.7, entonces ya lo habíamos calculado con las tablas de vapor. ¿Sí? Con las tablas de vapor vimos que T3, incrementándole el punto de ebullición, teníamos una temperatura de 54.12. Entonces esa temperatura sería menos 54.12 menos los incrementos del punto de ebullición, que van a ser 0.36 más 0.65 más 2.45 y en total entonces vamos a tener 65.97 grados centígrados. Ajá. Entonces ya sabemos que la sumatoria la sumatoria de las delta T va a ser igual a 65.97. Entonces habíamos visto unas fórmulas en donde nos decían que delta T1 es igual a la sumatoria de las deltas T por el coeficiente de transferencia 1 sobre DU1 sobre D1 sobre DU, el coeficiente de transferencia 1 más el coeficiente de transferencia 2 más el coeficiente de transferencia 3. Entonces con esto que habíamos calculado y los coeficientes de transferencia que están en el problema, aquí está, de 3000, 1900 y 1100, con eso ya podemos calcular delta T1. Entonces en este caso delta T1 va a ser igual al valor de 65.97 multiplicado por 1 sobre DU1, que serían 1 sobre 3123, que es lo que vale 1 sobre D1 sobre D 3123 más 1 sobre de 1987 más 1 sobre de
1136. Ajá. Entonces tendríamos un valor de delta T1 de 12.4. Para calcular delta T2 sabemos que es sumatoria de delta T sobre D1 sobre DU2 sobre D1 sobre D1 más 1 sobre DU2 más 1 sobre DU3. Por lo tanto, esto va a ser igual a esto mismo que tenemos acá. Ajá. Simplemente cambiando este valor a 1987. Y esto me da un valor de una delta T2 de 19.50 grados centígrados. ¿Sí? Y para el siguiente, para delta T3, sé que es esto mismo, esta misma fórmula, nada más que en donde cambiaría sería en este coeficiente, lo cambiaremos por 3. Esto también sería lo mismo. Simplemente lo que cambiaríamos sería este coeficiente y este coeficiente sería de 1136. Y esto me da una delta T de 34.07 grados centígrados. Entonces ya calculé delta T1, delta T2 y delta T3. Ok, entonces delta T1 sería 12.4, delta T2 sería igual a 19.56 y delta T3 sería igual a 34.67. 34.67. Entonces ya teníamos estas expresiones. Voy a regresarme un poco a unas clases anteriores. No, aquí no era. No. Bueno, no la encontré. Vamos a ver las expresiones. A lo mejor las tengo aquí, pero no sé en dónde. No, aquí nada más tengo uno. Aquí está. Creo que son estas. Ajá. Aquí tenía yo a delta T1, delta T2 y delta T3. Ok, son estas las que necesito. Ok, aquí las tengo. Y en este caso tendría delta T1, delta T2 y delta T3. Voy a eliminar esta. Esta. Ajá. Ok, entonces tengo T3. De hecho, voy a traerme el diagrama. Acá lo tengo. Y lo voy a poner por aquí. Para hacer el análisis. Ajá. Entonces tengo T3. ¿Sí? Y tengo delta T3. ¿Ok? Entonces, T3 me dice que es, ya lo había yo calculado, era de 50 y tantos. Son muchos datos, pero espero que no se revuelvan. T3 lo teníamos acá arriba. T3 es de 54.12. Delta T3 es igual a T2
menos 54.12, y en este caso ya sé cuánto vale delta T3. Delta T3 va a ser igual a 34.07. Entonces con eso calculo T2, ¿sí? ¿Cuánto me daría este valor? Bueno, serían 54.12 más 34.07 me da un valor de 88.19. Ok, T2 me da un valor de 88.19. Ajá. No, con esto, bueno, esto es con esto, ¿sí? Ahora voy a utilizar esta otra fórmula, y en este caso aquí me dicen que ya tengo T2, entonces tengo delta T2 que es 19.5, entonces en este caso tendría yo 19.5 va a ser igual a T1 que no lo conozco menos T2 que es 88.19. Entonces T1 va a ser igual a 88.19 más 19.5. Ok, ahí está. Entonces serían 88.19 más 19.5. Me da un valor de T1 de 107. 107. ¿Qué? 107. 107.69. Ajá. Ok, ya tengo ese valor de 107.69. Con esta última ecuación, compruebo si esto sería verdad. Sí, aquí me debe dar la temperatura de saturación. En este caso, sé cuánto vale delta T1. Delta T1 vale 12.4. 12.4. Y esto va a ser igual a TS menos T1, que serían 107.69. Entonces TS va a ser igual a 107.69 más 12.4 me da un valor de 120. 120 ¿qué? 120.09. Ajá. Entonces, ¿concuerda con esto? No. ¿Por qué no concuerda? Porque en este caso tendría yo un valor de 121.1 y aquí la temperatura del vapor tengo un valor de 120.09. Casi me faltan 2 grados centígrados. Bueno, no sería 1, como 1 grado centígrado es lo que me faltaría. Ajá. Entonces debo de aumentar delta T1 y disminuir proporcionalmente delta T2. Para esto, los valores que yo calculé de delta T1 para que se cumplan que tengo un valor de 54.12 y un valor de 121, saqué que delta T1, esto le debemos de dar valores, ir buscando estos valores para que concuerden.
delta T1 va a ser igual a 15.56 y delta T2 va a tener un valor de 18.34 y delta T3 va a tener un valor de delta T3 va a tener un valor de 32.07. Entonces vamos a hacer la prueba con estos valores. Los pongo acá y primero utilizaría yo esta ecuación. Entonces esto lo pongo. Entonces utilizaríamos las siguientes fórmulas modificadas tomando en cuenta el incremento del punto de ebullición en cada una de las deltas T. Para la primera, en este caso, pues sería igual a delta T1, lo calcularíamos, nos serviría para calcular T1, entonces por lo tanto T1 sería igual a TS, que sería igual a 121.1 menos 15.56 y eso nos daría un valor de 105.54. Con ese valor de T1 ahora lo sustituimos aquí en esta otra fórmula y despejamos T2. Entonces en este caso T2 va a ser igual a T1 menos delta T2 menos el incremento del punto de ebullición 1. Entonces en este caso sería T1, que sería igual a 105.54. ¿Qué más? Menos delta T2. Delta T2 ya habíamos dicho que íbamos a utilizar los nuevos valores. Delta T1 que era igual a 15.56. Delta T2 que iba a ser igual a 18.34, perdón, y delta T3 que iban a ser igual a 32.07. Entonces en este caso delta T2 todos son grados centígrados. Entonces T1 105.54 menos delta T2 que sería igual a 18.37 menos delta el incremento del punto de ebullición 1 que sería 0.36. Entonces delta T2 va a ser igual a 86.84 y T3 va a ser igual a T2 menos delta T3 menos el incremento del punto de ebullición 2. En este caso delta T2 será de 86.84 menos delta T3 que era de 32.07 menos el incremento del punto de ebullición que era de 0.65. Entonces eso tendría un valor de 54.12 grados centígrados, que eran los valores que estábamos buscando. ¿Sí? Entonces, en este caso, resumiendo, tendríamos las temperaturas en los tres efectos. En el efecto 1, sería la temperatura de entrada del vapor, serían 121.1 grados centígrados y la temperatura 1 sería de 105.54. Para el efecto 2, la temperatura de saturación de vapor o T1, la temperatura del vapor de saturación del vapor 2 o como lo vamos a llamar T1 es de 105.54.
Ajá, y la temperatura 2 va a ser igual a 86.84 grados centígrados. Y para el efecto 3, en este caso vamos a tener que el efecto 3 vamos a tener que en este caso la temperatura de saturación 3 del efecto 3 o la temperatura 2 va a ser igual a 86.84 y la temperatura 3 va a ser igual a 54.12, ¿sí? Y el condensado va a tener una temperatura de 51.67.